Bueno, yo también quiero agradecer la invitación a este foro y preparé una presentación con la experiencia de la Fundación Ciudadano Inteligente y cómo las distintas herramientas de la Fundación han ayudado a abrir la política. Ese era el panel en el que estaba inicialmente invitado por algunos ajustes en la coordinación. Terminamos compartiendo esto, pero se ajusta plenamente porque compartimos la experiencia del Quinto Poder y de Ciudadano Inteligente, dos organizaciones chilenas que están haciendo cosas bastante parecidas en el impacto que buscamos. Nosotros cuando nos proponemos trabajar en el tema de la transparencia y la promoción de la participación ciudadana, lo hacemos con dos convicciones, de que es necesario para la igualdad política, para generar mayor igualdad política, necesitamos garantizar el acceso a la información pública y necesitamos garantizar también que exista cierta información que permita forzar la rendición de cuentas de las autoridades. Esas son las dos líneas que nosotros tratamos de profundizar en Chile y ahora en Latinoamérica. Estamos iniciando un proceso de regionalización y eso lo hacemos a través de un kit, buscamos estos dos objetivos a través de un kit de herramientas ciudadanas. Acá están algunos de los proyectos de la Fundación Ciudadano Inteligente, los pueden ver en ciudadanointeligente.org y yo les voy a contar hoy día sobre algunos de esos proyectos. La Fundación nació el año 2009 con motivo de las elecciones presidenciales con una aplicación muy sencilla que hoy día se llama Candidator y que los invito no solo a visitarla, sino que también a usarla. Es muy fácil, ustedes pueden abrir una cuenta y hacer que una elección sea mucho más informada. Eso lo hicimos en Chile el año 2009, detectamos que había una necesidad en la sociedad de que hubiera una organización que pudiera entregarle a la ciudadanía información de una manera mucho más lúdica, más amigable, para poder profundizar el acceso a información y forzar la rendición de cuentas de las autoridades. Entonces, en materia de acceso a información, yo les voy a contar sobre tres aplicaciones de Ciudadano Inteligente, que es accesointeligente.org, ellegislativo.cl y votainteligente.cl. Accesointeligente.org es una página web que le permite a los ciudadanos hacer solicitudes de información pública al Estado. El año 2009 en Chile se publicó la Ley de Transparencia, que le permite a cualquier ciudadano poder hacer una solicitud de información pública al Estado y el Estado tiene 20 días para poder responder esa solicitud. Entonces los programadores de Ciudadano Inteligente desarrollaron esta página en la que cada uno como ciudadano puede abrir una cuenta en la que administra todas las solicitudes de información que le ha hecho al Estado y de manera automática el software dirige hacia el organismo público al que tú quieres hacer la consulta la pregunta que tú estás haciendo. La gracia de esto es que le permite al Estado aumentar su eficiencia porque ya no tiene una relación bilateral con cada ciudadano y al ciudadano le permite también acortar los tiempos en los que recibe la respuesta porque todas las respuestas que provienen de los organismos públicos quedan ya publicadas. Nos pasó para las manifestaciones de las que comentaba Enzo en la exposición anterior, que en Acceso Inteligente se hicieron cerca de 20 preguntas sobre el costo de las bombas lacrimógenas, que es el gas disuasivo, no sé si acá lo ocupan, pero en Chile es frecuente que Carabineros, la fuerza policial, ocupe un gas lacrimógeno para terminar con las marchas abruptamente. Entonces la gente reaccionó ante esto y dijo, bueno, ¿cuánto está gastando el Estado en disuadir una manifestación ciudadana? Se hicieron muchas preguntas, lo que obviamente, si es que no hubiera sido a través de Acceso Inteligente, hubiera provocado un atochamiento para el Estado poder responderlas, porque tiene que relacionarse con cada uno de los ciudadanos, y acá se hizo la pregunta, se mandó una sola vez al Estado, y la respuesta quedó publicada, y por lo tanto ya los ciudadanos, para la próxima manifestación en las que queden llenos de gases, no van a tener que hacer la pregunta de nuevo. Una de las gracias que tiene Acceso Inteligente es que obviamente con la sola existencia de la Ley de Transparencia no se garantiza que el ejercicio del derecho a acceso a información pública de los ciudadanos esté plenamente ejercido y por lo tanto siempre hay conflictos, hay solicitudes que el Estado no responde, que se niega a responder o que simplemente responde de manera incompleta. Y para eso nosotros hicimos una alianza con otra organización, actuamos en red junto a Proacceso y Probono, para que las respuestas que responde el Estado y que son insatisfactorias para el ciudadano, nosotros vayamos al Consejo para la Transparencia, que es el órgano autónomo, el que resuelve estos conflictos por solicitudes de información pública. Y tenemos un caso emblemático, que es que un ciudadano
que es justamente el gerente de la Fundación Ciudadano Inteligente, le pidió al ministro Cristian Larroulet, que es el ministro encargado de llevar la Agencia de Transparencia en Chile, los correos electrónicos de 3 días, los correos electrónicos de su cuenta institucional y que tuvieran que ver con la función pública. ¿Y qué es lo que pasó? El ministro no quiso hacer públicos sus correos electrónicos, entonces junto a estas organizaciones pro bono y pro acceso apelamos al Consejo para la Transparencia, el caso quedó en el Tribunal Constitucional y se sentó un precedente, bueno, que fue, hasta el momento está siendo negativo, porque hasta el momento no podemos tener acceso a esos correos electrónicos, pero se puso en la agenda y de hecho la idea, otra vez cito al Mercurio, que es uno de los diarios más importantes, lo hizo Enzo en la exposición pasada, esta también fue portada del diario El Mercurio, este conflicto por acceso a información pública. El monitoreo parlamentario es uno de los primeros proyectos y que ahora lo estamos tratando de desarrollar modularmente, voy a pasar rápido por pero le permite a los ciudadanos poder acceder a la agenda de lo que está pasando en el Congreso, un resumen de lo que se está discutiendo, las votaciones de los parlamentarios y estamos además en buen pie conversando con los departamentos de informática del Senado y de la Cámara de Diputados para poder hacer mucho más expedita el flujo de información entre las corporaciones y la Fundación Ciudadano Inteligente. Y además este proyecto para nosotros es especial porque es el segundo proyecto de la Fundación y nos permitió acceder a la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, que está coordinada por Directorio Legislativo, una fundación argentina, y que también nos ha posicionado en un trabajo en red bastante importante. El voto inteligente es un kit electoral que probamos ahora también para las elecciones municipales y que tiene 5 funcionalidades. En primer lugar, bueno, uno puede buscar, se ingresa a la comuna, esto fue para las elecciones municipales, y tú podías hacerle una pregunta a tu candidato. Cualquier ciudadano, se hicieron más de 2.800 preguntas y de parte de los candidatos obtuvimos 800 respuestas. Tú puedes denunciar propaganda electoral que esté fuera de lugar, que no cumpla con la ley. Puedes acceder a material de apoyo para, estas elecciones eran las primeras elecciones en Chile, que era el voto voluntario, entonces teníamos mucho miedo, que lamentablemente se confirmó, de que la abstención fuera muy alta, así fue, pero de todas maneras había material informativo sobre cómo votar, qué es lo que hace un alcalde, etcétera, y estaba incorporado a esto el Candidator, que es esta otra aplicación en la que nosotros también trabajando en red con otras organizaciones que trabajan temas de diversidad sexual, educación, pobreza, y bueno, nosotros transparencia, le hicimos un cuestionario a los alcaldes, a los candidatos a alcalde de 12 preguntas, los candidatos lo contestaron y uno como ciudadano podía ingresar a la página, contestar las mismas preguntas y esta aplicación te decía con qué candidato tú tenías más afinidad. Por eso se llama la media naranja política. Eso en temas de acceso a información. Para la fiscalización les voy a contar del inspector de intereses y del dicho al hecho. El inspector de intereses es una página web que es el resultado de una investigación que duró aproximadamente un año, en el que vimos la participación de los parlamentarios en distintas áreas económicas donde estaban sus empresas desarrollándose y eso lo vinculamos con los proyectos de ley que ellos votan o promueven en el Congreso. Esto fue un trabajo largo por algo que conversábamos en el taller del bloque anterior, porque la disponibilización de información era muy mala. Las declaraciones de patrimonio e intereses de los parlamentarios estaban en un formato PDF, gastamos mucho tiempo pasando esa información a un formato que nos permitiera hacer los cruces. Al revés de lo que pasaba en el Congreso, con los que tenemos una relación mucho más fluida, las votaciones y la autoría de los proyectos de ley lo tenemos ya en bases de datos procesables, en cambio la información de los parlamentarios no estaba en formatos que nos permitieran hacer un trabajo de fiscalización rápida. Bueno, pero lo hicimos, encontramos de 158, 25 parlamentarios que no estaban cumpliendo con la ley porque tenían propiedad en sociedades que no estaban declaradas. Y además 3 de ellos, o sea, de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, que está compuesta por 8 diputados, 3 no estaban cumpliendo con la ley. Y la Comisión de Ética es la encargada de sancionar a los diputados que no estén cumpliendo con la ley. Entonces, con eso también comprobamos que el sistema de autorregulación
que hay en el Congreso, que es decir, que cada parlamentario vele porque esté cumpliendo y no se someta a un poder exterior que pueda evaluarlo y sancionarlo, estaba con problemas y estaba fracasando, y hoy día está en elaboración una propuesta para construir, para modificar las comisiones de ética de la Cámara de Diputados y del Senado y poder implementar en el Congreso una comisión bicameral y que además tenga la participación de personas que no pertenezcan al Poder Legislativo. Y esto lo hicimos hace pocos días. En Chile se estaba tramitando la ley de pesca, una ley que estuvo fuertemente presionada por los intereses económicos a través del lobby. En Chile no está regulado el lobby. Y además 3 parlamentarios, 3 senadores tenían participación en empresas que obviamente se van a ver beneficiadas con la tramitación de la ley de pesca, y nosotros, ocupando la información que teníamos en el inspector de intereses, hicimos la denuncia y hoy día estamos esperando que la Comisión de Ética del Senado los amoneste. Porque no existe, la ley no les permite hacer otra sanción, no los pueden suspender en el cargo ni tampoco sancionar económicamente, solo la Comisión de Ética puede amonestarlos públicamente y con eso ya nos daríamos por satisfechos porque al menos se establece un precedente en materia de conflictos de intereses que hasta el momento no existe. La siguiente aplicación es del dicho al hecho, que es una aplicación que busca fiscalizar ya no la relación entre el dinero y la política, sino que la gestión de nuestras autoridades. A veces, y también lo conversábamos en el bloque anterior, centramos mucho los beneficios que puede tener la transparencia en buscar actos de corrupción y no nos preocupamos de que la transparencia también puede ser muy eficiente para poder evaluar cómo las autoridades están realizando la gestión de sus cargos. Y esto es lo que busca del dicho al hecho, a través de 2 estudios que se hacen una vez al año cada uno, en la que evaluamos las promesas que se hicieron en el programa de gobierno y las promesas que se hicieron en la cuenta pública que tiene que rendir el presidente de la República cada 21 de mayo. Uno de los resultados más asombrosos que tuvimos con del dicho al hecho es que, esto solo en materia legislativa podemos evaluar el cumplimiento de las promesas, solo el 69% de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo ha ingresado al Congreso no tienen que ver con promesas que hizo en su programa de gobierno. Es decir, hay una agenda alternativa, se puede decir que la contingencia, en Chile hubo un terremoto del 2010 que tuvo que implicó que se legislaran algunas materias que no estaban legisladas y que obviamente no estaban contempladas en el programa de gobierno, pero existe una agenda alternativa que no está incluida en los programas de gobierno y por lo tanto los programas de gobierno y los discursos del 21 de mayo, que es donde se hacen los anuncios de la acción gubernamental, se están ocupando más que como una hoja de ruta de lo que va a hacer el gobierno, se están utilizando como un mecanismo comunicacional, como un artefacto de marketing, y nosotros no queremos que suceda eso porque adherimos a la idea también, y que el Quinto Poder lo manifestó, de voto programático, de que que los candidatos ya no sean elegidos por los nombres, sino que también por las propuestas que tienen, y ojalá eso también pudiera cristalizarse en un marco normativo en el que estuvieran obligados a inscribir un programa de gobierno que después de ser electos pueda ser fiscalizado por la ciudadanía. Este es un ejemplo del 21 de mayo, ha cumplido solo un 56% de las promesas en 2 años del discurso del 2010. Bueno, ¿qué es lo que nosotros creemos que está pendiente y por lo que seguimos trabajando en materia de acceso a información y rendición de cuentas? Primero, mejorar la cobertura de los mecanismos de acceso a información pública. En Chile, si bien existe una ley de transparencia, ahora con el caso de los correos electrónicos del ministro Larroulet quedó en entredicho el derecho constitucional de acceso a información pública. El Congreso está sometido solo parcialmente a la ley de transparencia, lo mismo pasa con el Poder Judicial, y en el ámbito privado no existe ningún mecanismo que fuerza a las empresas a rendir cuentas públicas. Hace poco tiempo leí una columna que hablaba sobre la industria de los derechos humanos, qué es lo que pasa con las empresas que ganan dinero a través de la administración de bienes y servicios que nos permitan a nosotros ejercer nuestros derechos humanos. Con respecto a eso, debiera haber políticas de transparencia también, porque son empresas que están afectando el ámbito público, pero que no le están rindiendo cuenta a la ciudadanía. Del mismo modo, también se ha hablado bastante, cuando hablamos de gobierno abierto, de la publicación de datos que sean reutilizables. Ya no consideramos nosotros, y vamos a ser sumamente críticos cuando la autoridad publique
una información que no es procesable, porque esa información no tiene carácter público, porque no sirve para nada. En tercer lugar, necesitamos más espacios de colaboración entre la ciudadanía y el gobierno, y eso no es solo una responsabilidad del gobierno, también es una responsabilidad de los ciudadanos, que podamos demostrarle a las instituciones que tenemos la capacidad técnica de poder colaborar y que nuestra actuación no es solamente crítica, sino que también y sobre todo es propositiva. Y en último lugar, que las tecnologías de información y comunicación sean más utilizadas por los actores políticos, no solamente como herramientas de marketing, sino que como una herramienta que permita la horizontalidad entre el ciudadano y el tomador de decisiones. Muchas veces nosotros, bueno, yo sigo a algunos diputados, senadores, a personeros de gobierno, tuitean que están en una reunión, tuitean que inauguraron alguna cosa, pero no están ocupando como un canal de información las tecnologías que están disponibles. Eso es lo que les quería contar. Gracias.